La oferta argentina tuvo una aceptación amplia, de más del 90%. La reestructuración que veníamos esperando para el 31 de marzo. ¿Se acuerdan? Bueno, se extendió bastante, pero la presentación se dio en un aspecto cuasi político y económico, donde Martín Guzmán expuso todos los datos, acompañado de oficialistas y opositores. Estaban allí, por supuesto, el presidente de la Nación y Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió una vez más a escena a formar un poco las imágenes del día. La incógnita en este marco es cómo se va avanzando en los temas macroeconómicos del país, pero no aparece cuáles van a ser los diferentes planes económicos de la economía real, la de todos los días. Estamos esperando todavía la presentación de las famosas 60 medidas económicas que se van a dar aparentemente en los próximos días, pero se desconoce bien cuál va a ser el plan de todo esto. La Argentina de hoy impone en algún punto como un doble carril, una doble necesidad del país y de la sociedad. Atender la urgencia en la economía, en la seguridad, pero también trabajar en medidas de mediano y largo plazo. Iniciamos una nueva semana con todo el equipo de Hoy Nos Toca para la información y el análisis también, como siempre, de lunes a viernes aquí a las 22 en el canal de la ciudad. Arrancamos con uno de los temas del día prácticamente, que empezó a tener repercusiones el fin de semana con una toma de terrenos y hoy principalmente a nivel político por una frase de Sabina Frederick. Nicolás. Sí, una frase que fue un poco descontextualizada si nos remitimos al titular. En defensa, todo lo que hemos trabajado en gráfica, si se todavía trabaja, sabemos que un titular no puede componer toda una declaración en defensa de los colegas. Pero bueno, se eligió obviamente la frase que más punch iba a tener, y es que las tomas no son un tema de seguridad. Pero ponernos en contexto un poco también, ¿no? Porque Sí. si no, también sería detenernos solo en esa frase que ahora también la vamos a analizar un poco mejor. Si lo ponemos en contexto, la ministra de Seguridad, que además es antropóloga social, explicaba que las tomas obedecen a un conflicto de hábitat, o sea, de tener más acceso a la vivienda, más la presión social y económica por la cual está atravesando el país, que eso impulsa a una toma de tierras, básicamente de tierras, sí, o de viviendas. Y en esta situación también una cuestión ancestral. En el caso de lo que se vive en el sur también hay una cuestión que se mezcla lo político con lo ancestral, y en el caso del conurbano bonaerense está lo ancestral de la política de los punteros, claro, del conurbano bonaerense. Pero bueno, lo cierto es que no era tan grave. De los varones del conurbano, estaba pensando, no me salía la palabra. No es tan grave lo que dijo Frederick, si lo ponemos en contexto, pero no deja de ser grave porque es la ministra de Seguridad y porque resolver todos esos problemas previos para frenar las usurpaciones lleva mucho tiempo. En algún momento hay que empezar, es verdad. Es que es todo, me parece, ¿no? Es un problema de hábitat, es un problema de crisis económica post-pandemia, es un problema de seguridad. Sí. Es un interés político y también. Es un problema de la política que a la gente, Diana, no va solo. Me quedé sin trabajo. Bueno, dice una familia, salgamos, Rosita, que vamos a tomar un predio. Obviamente. No, eso está organizado, y aparte hay dos situaciones distintas. Una, lo que se vive en el sur, que ya se viene viviendo desde hace varios años y ha atravesado ya 2 gobiernos, por lo menos, no, 3 gobiernos. El gobierno de Cristina ya tenía conflictos, sí, con los mapuches en el sur. Después vino el conflicto con el gobierno de Macri, que encima se potenció por la muerte de Santiago Maldonado, y ahora empezaron de vuelta las tomas, ya sin el líder John Wallace, que está detenido en Chile, sino con una figura de 19 años que cuando uno lo ve no es por una cuestión de prejuicio ni de desprestigio a la edad, pero te da toda la prueba de todo a ver cómo decirlo, toda la
la sospecha de que hay algo más Igual atrás y en que varios ella es la medios cara habló, visible. ¿no? Dijo que era una recuperación de tierras, que ellos sienten que la tenían ocupadas por parte del Estado y que la idea También es es un parque que nacional. se pueda transitar. El tema es que no está inscripta tampoco esa comunidad en el registro que hay de comunidades aborígenes en nuestro país. Y ahí empiezan las sospechas. Tampoco sí. quieren estarlo porque dicen que sería reconocer al Estado argentino. Claro. Y ellos no reconocen al Estado argentino. Después tenía el tema del conurbano y con esto te lo cierro. Vamos a ver si quiere decir con respecto a algo No, así. que me parece que el problema en el sur quizás no es tan grave porque son tierras fiscales, que de última el Estado tendría que ver a dónde los reubica, ¿no? Claro. Pero el problema es bueno, se supone que el Estado tiene que garantizar la vivienda, No. la seguridad y el acceso a la vivienda. No, vamos a Que aclarar todos algo. tienen derecho a tener. Bueno, por eso, está bien, permitime pero aclarar algo constitucional. está bien. A los que le tiene que garantizar la propiedad privada es a los dueños. Bueno, por eso te digo, una cosa son las tierras fiscales, ¿no? Que de última el Estado después los saca o los reubica si hay gente con necesidad. Y otra cosa es cuando se invade propiedad privada. Se Eso las voy. incendia, se las está Igualmente, incendiando. Gise, también va a una cuestión de desarrollo social que tenemos en nuestro país, donde el déficit habitacional es primordial. Facundo hizo un estudio al respecto, un informe Sí, hace poco. hace pocas semanas lo compartimos acá en el programa, donde hablábamos de que 3,5 millones de viviendas es el déficit habitacional. Y la pregunta es si no es un problema de seguridad, en este caso, que es un problema de Guzmán y de Bielsa, de los ministros de la cartera de Economía y de Hábitat. Me da la Es cierto que es un sensación- problema Porque, estructural. perdón, desde también hace hay una mucho cuestión. tiempo. Eso es verdad. Hay una Es- cuestión que la generación de nuestros padres compraba la vivienda. ¿Sí? La generación de nuestros abuelos compraba el terreno y construía la vivienda. Nosotros vivimos del alquiler. ¿Sí? O sea, vivimos alquilando porque ya nosotros no tenemos acceso a la vivienda. Entonces el problema y nosotros tenemos la posibilidad de pagar un alquiler. El que no puede pagar un alquiler ya directamente queda fuera del sistema. Entonces es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. A los políticos les gusta decir que es una deuda de la democracia como para sacarse el tema de encima y en realidad es una deuda de la política que no ha hecho políticas para que la gente tenga empleo y que con ese empleo No tenga voy a acceso a un seguir con vos, crédito. Nico, pero es interesante lo que mencionó. Es un problema estructural lo que viene diciendo Facundo. Y justamente nosotros hoy en el programa vamos a empezar a ver cómo distintos temas son problemas estructurales que requieren una planificación de políticas de Estado y realmente también cómo hay problemas urgentes. Porque, bueno, puedes tener a la población viviendo en la calle. No, obviamente que no. Tenés que resolver en algún punto esa situación social. Sí. Y tampoco generar una guerra de pobres contra pobres, porque al Eso que le sería usurpan el terrible. terrenito donde está laburando, obviamente, ¿qué hace esa persona? Se van a terminar matando pobres contra pobres y es tremendo. Último dato, Nicolás, esto que se dio ahora justificado o por la situación concreta, mejor dicho, del sur, también se da en otros lugares del país. Sí, sobre todo en el conurbano bonaerense y bueno, hace instantes nada más trascendió que en la ciudad de Buenos Aires hubo 10 intentos de tomas en solo una semana. En el conurbano bonaerense los intendentes propios del peronismo están pidiéndole al gobernador Kicillof que por favor haga algo. Desde la gobernación el propio gobernador salió a decir que es un tema que preocupa y en el cual tienen que sentarse a trabajar de manera urgente. Acá, sí. Lo cual muestra también que la gestión de la pandemia tapó un montón de otras gestiones que se podrían haber hecho al mismo tiempo, siendo que para eso están los ministerios, los distintos Nicolás menciona algo ministerios. importante, ¿no? Este requerimiento de intendentes al gobernador, porque entonces la política empieza a gestionar un montón de situaciones de la vida real de cada uno de nosotros. Y la política también tiene que empezar a gestionar justamente leyes que puedan beneficiar, quizás en el mejor de los casos, nuestra vida cotidiana. Pero lo que sucede es que si no sesionan correctamente o no se ponen de acuerdo para sesionar, eso va a ser imposible. ¿Qué pasa en diputados? ¿Sesionan, no sesionan, presentes, ausentes, remoto, no remoto? Mira, mañana va a haber una reunión clave a las 11 de la mañana de los bloques y vamos a ver ahí si hay consenso. La realidad es que el temario que se va a tratar mañana en la sesión convocada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que son básicamente 2 proyectos para dar incentivos al sector turístico y al de la pesca. Ahí no hay ninguna disidencia. O sea, son proyectos que están consensuados con la oposición. La oposición los votaría y no tiene problema. Lo que plantea la oposición, que no quiere, que dice que se va a ir a sentar, que van a ser como unos 100, son 116 Claro. los diputados Juntos por el Cambio, va a haber una centena que quiere ir mañana a sentarse de manera presencial. Lo que está diciendo es que se venció el protocolo para sesionar de manera telemática, es decir, de esta manera virtual como se venía haciendo. Ese protocolo se había acordado que se votaba
todos los meses en la Comisión de Labor Parlamentaria. Se renovaba, Se venció, ¿o se no? renovaba, exactamente. Se venció y lo que no quiere ahora la oposición es renovarlo por un mes más, no por los proyectos que se van a tratar mañana, Claro. que ellos no tienen problemas de votarlo desde la casa. El problema es que tienen miedo que se vetan por la ventana proyectos más conflictivos como la reforma judicial, que ya tiene media sanción del Senado, y bueno, el juicio político al procurador Casal, y entre otros el tema del impuesto a la riqueza. Y ellos dicen, ¿por qué no lo queremos analizar esos proyectos de manera remota? Van a llamar a sesiones y van a meter todos los Porque los ya proyectos. pasó, dicen en el Senado, si no nos dejan hablar, Cristina ya lo ha hecho, te apaga el micrófono, querés presentar alguna cuestión de privilegio o algo, te apagan el micrófono. O te meten cambios, como pasó con la reforma judicial, Claro. en 15 minutos que crearon centenares de cargos. 900 Nadie sabe ni qué votó. Nadie sabe ni qué votó. Entonces ellos dicen, si nosotros renovamos por un mes más, Pero es no es nada probable. más eso, Igual Gise, yo la- lo que les la- quiero plantear no es nada Sí. más eso, porque la gente se está desesperando por abrir sus comercios y cumplir con protocolos, por trabajar con determinados cuidados y una nueva normalidad que no pasa nada más acá en el país, sino en el mundo entero, de tratar de ir viendo cómo cada uno empieza a ejercer su función. Ahora, no puedo creer cómo los legisladores o no se ponen de acuerdo en un protocolo que cuiden a los empleados o no buscan un lugar más amplio. Porque saltó también, sí, la oposición siempre propuso el Teatro Colón, bueno, se había Sí. resuelto después hacer las secciones Luna Park. mixtas. Bueno, ahora la gente de Massa dice, hasta mandaron fotos, está acondicionado el recinto para que venga la oposición. Bien. Pero saltó el gremio del personal, la Asociación de Personal Legislativo, que dice que si la oposición viene ellos no van a trabajar. Vos no sabés si no está Massa ahí detrás también. Digo, cada uno hace su juego, así como la oposición Bueno, pero dijo, se voy a compran ir el- con un escribano, si no nos dejan entrar y vamos... Hay Quizás 5 todos- cafeterías alrededor del Congreso. Take away. Quizás estas amenazas son para después negociar mañana. Yo estoy Vamos a ver a qué Yo estoy a acuerdos favor de llegan, todos los ¿o cuidados no? sanitarios, pero el que quiere puede, porque después vemos un desfile de una gran cantidad de legisladores de todo el arco por todos los canales de televisión, ¿eh? y personas de riesgo también. Pero bueno, hoy uno de los temas político y económico, no nada más económico, aunque ustedes no lo puedan creer, ahora lo vamos a analizar en profundo, es la reestructuración de la deuda. La esperábamos para el 31 de marzo, te me retrasaste un poco. Un par de meses, pero la noticia es muy buena, la verdad que hay que decirlo, es una excelente noticia para el país. El gobierno se anota un poroto con esto, de hecho hizo un acto a tono con el logro, porque fue la mayor y mejor reestructuración que logró la Argentina en su historia. Logró un 93,5% de adhesión y eso es importante porque se activan unas cláusulas que integran a todos los bonistas, incluso aquellos que no aceptaron la propuesta, porque hay distintas series de bonos, pero para que la gente lo entienda, necesitan una aceptación superior al 60, 75 u 85% según el bono, y eso se logró en todas las series. Entonces la reestructuración es completa, de prácticamente el 100% de esta deuda, y eso trae cierto alivio también a las arcas del Banco Central. Vos me preguntarás ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos bonos, una serie importante de bonos, en realidad es casi uno de cada $4, que van a ingresar al Banco Central, y el Banco Central con eso va a tener una nueva herramienta, sobre todo para salir a hacerle frente a los dólares paralelos, como el famoso contado con liqui, porque estos bonos que toma el Tesoro los puede canjear por dólares frescos ¿Y en el cuántos mercado. serían? Y estamos hablando de limpios, van a ser casi 8.000 millones de dólares. Es más o menos lo que tiene hoy de reservas de libre bueno, sería disponibilidad. duplicarlos. Exactamente, porque con las de libre disponibilidad puede salir a combatir el tipo de cambio que todos conocemos, pero con estos nuevos dólares que ingresan puede salir a, de alguna manera, ponerle un freno al contado con liqui. Entonces, Yo es te iba importante. a preguntar si ese monto era mucho o poco, pero bueno, Es si razonable. duplica, Sí, si sí, duplica sí. lo que tenemos, es suficiente. Vamos a presentar y analizar todo esto con Julio Burtman, que es politólogo. Julio, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, si bien la presentación de hoy fue con un tinte económico, da la sensación por el armado y por la presentación que es también una cuestión más política del Poder Ejecutivo. Bueno, reestructuración de la deuda y manejo de la pandemia son los dos grandes temas, los dos pilares del gobierno. Son aquellos dos lugares en los que el gobierno se siente cómodo y donde hace una suerte de reivindicación de su gestión.
Esto lo escuchamos en voz del presidente y de todos los voceros del gobierno últimamente. Se presenta esto como un gran éxito, que evidentemente es una noticia que favorece a todo el mundo, porque la aceptación tan alta que tuvo la propuesta argentina habla de que también la gran mayoría de los bonistas se sintió cómodo con esto también, ¿no? Por lo tanto, evidentemente esto fue un equilibrio que dejó contentos a todos. Bueno, pero a lo que íbamos más que nada, principalmente, también fue la puesta en escena, ¿no? El presidente, acompañado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y también Martín Guzmán. A mí me llamó mucho la atención, vamos a contarle a la gente, una de las primeras fotos que distribuye Presidencia no lo incluye a Martín Guzmán, que fue el que dio todos los datos y el que llevó a cabo la reestructuración de la deuda. Se veían el presidente, Cristina y Massa, nada más. Es interesante cómo la foto refleja la coalición, ¿no? De alguna forma, lo interesante es cómo lo suben a Massa al podio, cuando hasta ahora se veía siempre, o suponíamos siempre, una mesa de a dos. Esta vez me parece que la tercera pata es representativa de todo lo que estuvo pasando, ¿no? Y en este Guzmán, sentido, que todo esto también lo convierte en un ¿y Guzmán? En un ministro que hoy tiene una aceptación bastante importante en las encuestas y se convierte, te diría, el ministro más importante del gobierno. Sin embargo, no lo suben a la foto política. Por eso me llamaba la atención, ¿no? Pero Guzmán creo que, bueno, más allá de Capitaliza esto, políticamente otra foto. no, pero Guzmán tuvo bastante protagonismo en la última etapa. Bien. De alguna manera se reconoció en Guzmán como el gestor de todo esto. Bien, Gise. Sí, ¿cómo está, Julio? Ahora, ¿Cristina le suma esa foto a Alberto? Y la otra pregunta también es si se va a poder sostener este doble comando, porque por algo lo están subiendo a Massa, ¿no? Por mucho tiempo. Digo, ya empiezan las internas fuertes entre ellos dos. Cristina evidentemente es protagonista de esto porque Cristina apoyó la reestructuración en todo momento y también apoyó al ministro Guzmán y por lo tanto hay una unidad en este punto en el gobierno. Yo te diría que tampoco veo demasiada interna en ningún lado. Me parece que el gobierno, por lo menos en esta etapa que hemos conocido desde que comienza hasta el día de hoy, no ha tenido ni tiempo de pensar en internas y Sí, de diferencias, hecho, bueno, diferencias. seguramente hay diferencias de enfoque, de personalidad, pero no hay diferencias de programa. No se ven en ningún lado orientaciones distintas respecto de los temas. Lo demás creo que también complementa y hasta tengo la impresión de que tiene que ver con una decisión de Alberto Fernández de ponerlo en ese lugar. Sigue todo el equipo acá que quiere también preguntar. A ver, Nico. Sí, recién mencionabas que no hay diferencias respecto del programa. ¿Se sabe cuál es el programa? O sea, ¿cuál sería ese programa en el cual no hay diferencia? O sea, ¿cuál crees vos que es el programa que tienen en común? Buena pregunta, porque evidentemente cualquiera que haya sido el programa hoy es otra cosa, porque la situación con la que enfrenta el gobierno cambia todos los parámetros. Este es un gobierno, por ejemplo, que arrancó como un gobierno, llamémoslo así, de ajuste, bastante austero. No había aumentado el gasto, no contrató un solo empleado público en el Estado Nacional y sin embargo ahora se generó un déficit de 7 puntos, como se ha comentado aquí, como consecuencia de la situación que generó la pandemia, que implicó una emisión y un gasto de otra índole. Ahora en adelante lo que queda es administrar esto hasta las elecciones. Es decir, lo que queda por los próximos años tiene que ver con las consecuencias de lo que se puso en marcha en la pandemia. Hace falta ahora... Obviamente el Fondo Monetario Internacional va a pedir algo respecto de este déficit fiscal acumulado, va a pedir por lo menos una quita, mejor dicho, una merma importante de unos cuantos puntos, y esto va a implicar una nueva gestión hacia adentro, fundamentalmente con las provincias, con los sindicatos que van a tener que soportar más de un año con aumentos por debajo de la inflación. Es decir, hay un conjunto de temas que están por delante que plantean el nuevo horizonte del programa, sea cual fuera el programa. Sí, Julio, pero de alguna manera se despejó el terreno de lo que tiene que ver con la deuda, con una porción de la deuda argentina, con el 20% de la deuda total. ¿No ves de alguna manera un riesgo en esta coalición en materia económica o que la economía repercuta en lo político en los próximos meses, desde un estallido social hasta que la economía no se recupere tan rápido como esperamos? Sí, lo de la recuperación económica, como bien sabés, nadie puede saberlo demasiado.
O sea, poder reconstruir Bueno, un algo, conjunto perdón, de señales. algo adelantó Guzmán del presupuesto, de lo que va a ser el presupuesto. Vamos a tener un déficit de 4.5 en el 2021. O sea que el gasto va a seguir alto al menos. Sí, igual hasta mediados de septiembre que se presente el presupuesto, los números pueden cambiar. Pero bueno, es cierto que si Guzmán habló, algo significa. De todos modos, creo que lo que queda por delante es mucha negociación hacia adentro y ahí creo que, volviendo al comentario anterior, el principal riesgo que tiene la coalición me parece que no es dirigencial, sino que es electoral. Es decir, yo no creo que la coalición peronista conformada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, los gobernadores, se vaya a resquebrajar, ni mucho menos de acá al año que viene, pero sí temo que algún sector del electorado peronista quede un poco disconforme con lo que viene por delante en materia económica, ¿no? En ese sentido, lo que se me ocurre pensar es un poco eso, ¿cuánto aguanta la sociedad? ¿No? Veníamos pensando que si la gestión es solamente la pandemia y la economía como eje, bueno, en algún punto, desde fines de marzo, abril hasta el día de hoy, eso un poco se diluyó en la sociedad y en la opinión pública. ¿Cómo hacen entonces? ¿Cuál es la gestión que se viene de acá en adelante y cuánto tiempo aguanta la sociedad? Mira, hay una comparación que podemos hacer. En el gobierno de Mauricio Macri no quedan dudas de que Cambiemos afectó negativamente a parte de su electorado, sobre todo su electorado de clase media, quedó bastante resentido con algunas medidas económicas y no dejó de acompañarlo. Hubo un sector que no lo había votado en primera vuelta, que lo había votado en segunda vuelta, que después se enojó con el gobierno y dejó de acompañarlo, y eso produjo la pérdida de Mauricio Macri, la derrota de Mauricio Macri en el año pasado. No sabemos bien qué va a pasar con el votante peronista, porque ese es un poco más exigente en materia económica probablemente. Y seguramente también Alberto sabe que va a tener que tener austeridad por delante, no va a poder aumentar sueldos como el votante peronista y los sindicatos quisieran. La duda pasa por ese lugar, ¿no? Por la paciencia que le tenga no la sociedad tanto en su conjunto, sino el votante, el electorado propio de Alberto en este punto. ¿Y propio de Alberto en el sentido de los moderados del peronismo o cuáles en sí? Porque últimamente también Alberto dio un giro más o menos en su forma de encarar algunos temas y se polarizó bastante. Yo insisto, a mí me cuesta distinguir programáticamente a Alberto y a Cristina. No sé bien cuáles son los moderados y cuáles son los radicales. Me parece que hoy hay una cierta unidad que va fluctuando en diferentes direcciones. Claro. Me parece que el riesgo no está ahí adentro, sino que está entre esa dirigencia y sus votantes. Y Massa, los votantes de Massa, querés decir. Digo, yo estoy asociando lo que vos decís ahora y por algo lo subieron a Massa hoy a la foto. ¿Vos creés que esa es la porción del electorado que se mueve todo el tiempo, que quizás en un momento acompañó a Macri y ahora a esta alianza? Avenida. Claro. Más concretamente me parece preocupante el tema de los trabajadores que están esperando aumentos salariales, porque los ingresos se han deteriorado bastante y no sé si el contexto da para demasiada recuperación del ingreso en los próximos tiempos. Creo que ahí va a haber una suerte de tensión que yo tengo la impresión que los sindicatos van a apoyar al gobierno por un tiempo, pero el año que viene van a querer aumentos. La pregunta es si vamos a crecer lo suficiente para pagar los aumentos. Es cierto que esta renegociación es bastante generosa con el gobierno en el sentido de que en los próximos años la Argentina va a pagar bastante poco. Claro. Y va a tener un cierto margen para crecer. O sea, este año va a ser un año de enorme caída, pero tal vez sobre el final la Argentina empiece a crecer un poco. Ahí puede haber algo para aumentar. Pero el año que viene es una incertidumbre. Ahora, ¿hay un dirigente político que pueda seducir un poco a ese electorado de los sindicatos del que vos hablás, que es como el más endeble de si no le dan los requerimientos que tienen? ¿Hay alguien que pueda capitalizar eso? Por suerte para Alberto y para el gobierno del Frente de Todos me parece que no lo hay. Me parece que Juntos por el Cambio en esta etapa está preocupado por hablar a su 41% y no le va a hablar a los votantes del Frente de Todos. Y me parece que no hay ningún peronista que quiera sacar los pies del plato. Al contrario, hay muchos que quieren entrar a un gobierno que ven como que no les dio suficiente espacio. Por lo tanto, no veo ese riesgo, pero me parece que es la tensión latente que está en la sociedad argentina.
Hoy uno de los temas del día, nos comentaba recién Nicolás, fue Sabina Frederick, que viene siendo protagonista de internas con Sergio Berni y demás. ¿Cómo ves la imagen en algún punto creo que ustedes la midieron también, la imagen de Sabina Frederick, y si ves o analizás que es necesario un recambio en esa área? No me animo a decir tanto, pero sí diría que hoy el presidente Alberto Fernández tiene una imagen que está por encima de su gabinete. Bien. Eso está tanto a nivel personal como a nivel de la gestión. Cuando uno después indaga en algunas áreas de gobierno, no ve tanta conformidad. En el caso de educación, por ejemplo, hay mucha gente disconforme con el manejo de las escuelas en el marco de la pandemia. Y en el caso de seguridad, que es una demanda que está siempre latente, también hay problemitas en materia de imagen pública. De imagen más negativa que positiva, decís. Sí. Nico. Ahora, Julio, recién mencionabas el tema de que hay peronistas que sienten que se quedaron sin espacio. Bueno, Sabina Frederick es una persona que encarna uno de esos blancos, ¿no? No viene del peronismo, viene de una ONG, y hay varios dentro del peronismo. Bueno, el propio Diego Borgal, que se postulaba para ese cargo y quedó afuera. Ahora, en la interna entre Frederick y Berni, ¿para la opinión pública gana alguien? Mira, en la Argentina hay un nuevo lugar para que dirigentes que provienen de la gestión de la seguridad se conviertan en dirigentes políticos populares. La que inició este camino fue Patricia Bullrich, que desde el Ministerio de Seguridad, por primera vez en la historia argentina, convirtió a su gestión en un trampolín político. Creo que ahora el que está ocupando ese lugar en la opinión pública es Sergio Berni, porque él se está convirtiendo de a poco en un dirigente que es conocido en todo el país y que es bien visto inclusive por algunos votantes de Juntos por el Cambio. Y también es bien visto por los votantes peronistas, que en materia de seguridad no son muy progresistas por lo general. Quieren que haya control de las calles y orden. Por lo tanto, me parece que en esa interna, en materia de imagen pública, la ministra de Seguridad de la Nación termina perdiendo, porque ella termina asumiendo las posiciones que no son las que está pidiendo el electorado, que está justamente muy preocupado por la seguridad. No creo que la ministra sea contraria a que sea pro inseguridad, no estoy diciendo eso, pero tal vez tiene que esa tensión con Berni le puede terminar perjudicando a la política nacional, porque en el balance de la opinión pública, Berni termina ganando. Parece Berni más comprometido con el problema del delito que la ministra de Seguridad de la Nación. Julio, me da la sensación que muchas veces los analistas, los periodistas, bueno, me incluyo, tenemos como una tendencia, un vicio a empezar a analizar las figuras, los dirigentes políticos, y los comportamientos de la sociedad muchas veces quedan en segundo plano. Yo insisto en esto, me da la sensación que hay que, no sé, vos me podrás ayudar, ¿cuánto puede aguantar la sociedad? Ya hay una parte de la sociedad que se viene quejando, se viene manifestando acerca de algunas medidas del gobierno nacional. Y también hay varios votantes del Frente de Todos que se ven disconformes con las últimas medidas o con la extensión de las restricciones por la pandemia. Empieza como a haber cierto hastío social. ¿Cuánto aguanta la sociedad sin manifestarse o manifestándose cada vez más seguido? Que haya una disconformidad en la sociedad es esperable y natural. La Argentina sale deteriorada de esta situación, va a salir con un nivel de pobreza cercano al 50% o más, los indicadores van a ir todos para abajo, los indicadores de desempleo, los indicadores de productividad. La Argentina va a salir más chica de todo esto. Creo, sin embargo, que el gobierno tiene algo a favor, y espero que lo sepa utilizar bien, y es que por un tiempo la sociedad va a entender que estamos en una crisis por culpa de algo que no tiene el gobierno. O sea, entre una mixtura que va entre la herencia recibida y la pandemia, el gobierno va a poder explicar a la población que la situación es difícil no por culpa de la gestión del gobierno. De hecho, como te decía, los dos pilares del presidente son la renegociación de la deuda y la gestión de la pandemia. Por eso también es importante que los casos se mantengan controlados, porque si la pandemia se descontrola, uno de los pilares del gobierno también se caen. Pero el punto, me parece, es hasta qué punto el año 2021 la gente va a tener paciencia ante esta situación, porque las soluciones no van a llegar pronto. Claro. Así que el gobierno va a tener que correr contra el tiempo buscando paliativos y soluciones frente a los problemas
que son fundamentalmente los económicos. Ahora vimos a la sociedad manifestarse en las calles por el tema de la reforma de la justicia, de las instituciones, lo que sea. Eso no es la agenda de la sociedad. La agenda de la sociedad hoy es la economía fundamentalmente y luego la salud pública y todo lo que viene y la seguridad. Ahí están los tres sectores y áreas más sensibles. Sí, Facu. Sí, si bien es verdad que el problema de la pandemia es global, no es exclusivo de la Argentina, sí expuso los problemas estructurales de la Argentina. Este problema que mencionábamos de toma de tierras, que está vinculado a la falta de acceso a la vivienda o de falta de herramientas para poder acceder a la vivienda. Me pregunto si los políticos argentinos están pensando en el mediano y largo plazo para resolver esos problemas o están tan metidos en la rosca política y en el día a día, quizás también producto de la propia pandemia, como para tener un tiempo para pensar justamente estos problemas estructurales. Bueno, es muy difícil para los políticos prescindir de lo coyuntural. Eso ya lo sabemos de hace varias generaciones por lo menos, que el pensamiento estratégico no es una característica de fondo de la política argentina. Estamos de crisis en crisis y corriendo detrás de ellas y esto parece ser la normalidad. No creo que estemos en un lugar muy excepcional. Me da la impresión que ni siquiera terminamos de comprender la profundidad de lo que está sucediendo con la sociedad argentina, con la economía argentina y con el contexto global que vamos a heredar. En ese sentido, no sé si soy demasiado optimista respecto de esa idea del pensamiento estratégico. Me parece que es una materia pendiente, ¿no? Julio, que tengas buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Por favor. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a analizar qué es lo que falta en la Argentina. Si realmente esta doble necesidad de atender lo urgente y las estructuras, saldarlas con planes de mediano y largo plazo, es viable, al menos en la Argentina de hoy. Ya venimos.